WRMI presenta Moderna con Yadira Escobar. Y Puerto Rico ha estado en las noticias sin parar, ¿verdad? Ahí tenemos a un pueblo digno, un pueblo que la semana pasada demostró que cuando se unen, la gente puede lograr un cambio político, aunque se diga lo contrario. Asimismo, como les digo, ¿quién lo diría, verdad? Parece ser que un pueblo indignado con un mensaje claro, directo, con persistencia, puede lograr que un gobernador corrupto, inmoral, renuncie. Adiós, Rosselló. Gracias a las pancartas, los t-shirts, los gritos, las demandas, la solidaridad de la inmigración boricua en el exterior, porque aunque siempre ha existido algunas tensiones por ahí, como resulta ser en las tensiones entre los cubanos de la isla y los cubanos de aquí, los boricuas en la diáspora se conectaron a los de la isla gracias a las redes sociales, y todos los que andaban por las calles entre la intersección de resistencia y corrupción, calles renombradas obviamente, cuando cerraron las calles por los números, esta gente, este pueblo bravo, indignado frente a lo que ese gobernador corrupto andaba diciendo, andaba texteando, porque esto todo se logró 3 días después que se supo. Todo esto empezó en julio 10, cuando el FBI acusa a 2 miembros de la administración de Ricky por corrupción. Y como les decía, 3 días después de esa acusación, gracias a unas revelaciones de 800 páginas de mensajes de texto traídas gracias al Centro Puertorriqueño de Periodismo Investigativo Libre de Lucro, estos mensajes de texto, a través de casi 3 meses de conversaciones a las espaldas del pueblo de Puerto Rico, en secreto, pensaban ellos, a las sombras, como todo lo indebido, en la oscuridad. Toda esa podredumbre, toda esa demostración de cuán baja y miserable puede llegar a ser la casta política que vive como sanguijuela, como parásito sobre los países, todas esas revelaciones motivaron a ese pueblo de Puerto Rico a demostrarle al mundo que ellos no son lo que tanto se difaman de ellos. Los puertorriqueños demostraron que un pueblo unido puede deshacerse de un político indeseable, un político que se atrevió a insultar, a denigrar, a ofender a gays, a mujeres, al pueblo entero. Ese gobernador tan bajo, que no olvidemos que es una pieza más del establishment político de Puerto Rico, porque Rosselló viene de una familia establecida. O sea, Rosselló, este hombre, mostró la arrogancia típica de una élite que lleva demasiado tiempo desconectada de la realidad, de las demandas, de la lucha política real, y muy cómodamente se mantiene fuera de contacto con la base real del mundo, de su pueblo, de sus constituyentes, de sus votantes. Y por lo tanto tú ves ese desprecio incluso por guardar la forma entre las calles, la intersección de resistencia y corrupción, llena de gente enojada demandando que este hombre se fuera ahí, cuando gritaban, ¿dónde está Ricky? Ricky no está aquí, Ricky está vendiendo lo que queda del país. Demostraron no solamente que tenían un plan conciso sobre una respuesta, mejor dicho, una respuesta a la gran ofensa que les había dado Ricky cuando en los mensajes de texto habló tan despectivamente de su pueblo, preguntando el señorito dónde había más cadáver para alimentar a los cuervos, a los pájaros, cuando se sabe que eso fue una herida tremenda que sufrió el pueblo boricua. El ciclón se llevó a 4.645 puertorriqueños, y ese hombre se burla de esa manera de su gente, y abiertamente en los mensajes de textos durante casi 3 meses esa gente conspiró, declaró
que necesitaban utilizar dinero de los fondos públicos para silenciar a periodistas, porque tenemos que ver también más allá de las ofensas. Por eso es que me parece inapropiado llamar esto Ricky Gate ni todo eso. O sea, hay que mirar más allá del hecho de que el gobernador estaba ofendiendo por ejemplo, a Yailin Cruz. No. Esto va más allá de las ofensas machistas contra Carmen Yailin Cruz. ¿Ok? Estamos hablando de un político que ya sabemos conversaba sobre cómo manejar los fondos para eliminar la oposición. Claro, como típico déspota, incómodo con las críticas de la oposición. Vaya, qué poca creatividad en la corrupción, en la bajeza moral, ¿verdad? Finalmente siempre terminan en lo mismo. Y por supuesto, ayudas a sus amiguitos, porque a eso se dedican. Las protestas estas que Ricky Rosselló logró, este neoliberal que privatizó tanto los programas sociales, las propiedades, las riquezas del pueblo, porque desde que ha estado en el poder, bajo la administración de Rosselló, en Puerto Rico se han cerrado 400 escuelas. ¿Saben lo que son eso? 400 escuelas y ya se pueden imaginar cuántos maestros sin empleos. Rosselló logró, a pesar de su incompetencia, de su bajeza moral, Rosselló logró algo. ¿Y saben qué es lo que es? Logró unir la oposición contra él desde diferentes campos ideológicos. Porque las protestas populares en las calles, estas protestas que le demostraron al mundo cuál es el resultado de un pueblo unido con un propósito conciso y real, Rosselló logró que independentistas o anexionistas, boricuas que quieren ser un estado más de la Unión, de derecha, de izquierda, jóvenes, viejos, todos, conservadores, liberales. Ricky Rosselló logró que puertorriqueños de diferentes clases sociales, puertorriqueños de diferentes tendencias políticas, se unieran contra él y tomaran las calles. Eso es maravilloso, porque han logrado lo que tantos pueblos en el mundo quisieran tanto hacer. El pueblo de Puerto Rico se unió y se rebeló y lograron destronar a ese político corrupto del establecimiento, a ese figurín de la élite política. Sí, el poder tiembla y cambia, se quita, se modifica, cae, cuando el pueblo determina que ha llegado la hora de ser libre, de sacudirse las cadenas y rebelarse frente al abuso. Porque lo que han hecho con Puerto Rico es vergonzoso. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera saben que en Puerto Rico hay una especie de Commonwealth, un sistema de neocolonia, como tantos boricuas lo llaman. Para muchos, el estatus legal, político de Puerto Rico es sencillamente el de una colonia, porque no pueden ellos ni declararse en bancarrota. Se les quita el dinero y luego se les impone, como ha hecho la Junta, la muy odiada Junta, el destino de ese pueblo. Se decide cuál es el camino, forzándoles a tomar la receta clásica del neoliberalismo con medidas de austeridad, como cerrar las escuelas, privatizar, y sencillamente la gente de Puerto Rico que protestó y logró lo que tantas elecciones fraudulentas en las democracias occidentales no logran hacer. Ese pueblo no está pensando en cómo implementar el comunismo ni nada de eso y todas esas otras críticas ridículas de la derecha retrógrada. No, esto es un pueblo que tiene algo bien claro, y es que no quieren sufrir más la opresión política. Una opresión que en mensajes de texto privado, entre ellos esa élite, los desprecia. Como siempre hemos sospechado y que cada vez más tenemos más evidencia, las pruebas, Puerto Rico ya se hartó. Cuando años atrás, antes de los 90, se le dio a Puerto Rico, gracias al Congreso,
todos esos subsidios, todas esas ayudas para que pudieran industrializarse y luego quitarles a ellos ese privilegio. No se les permitió a ellos desarrollar su propio camino y ya vemos como la industria del turismo está tan abandonada en Puerto Rico, que hay pocos hoteles. Compárenlo solamente con el resto del Caribe. República Dominicana, por ejemplo. República Dominicana hay miles de hoteles. Puerto Rico puede ser una fuente, un destino de esto maravilloso del turismo. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué han descendido tanto la industria del turismo en Puerto Rico? Porque había otros intereses económicos. Había un interés de primero endeudarla para luego esclavizarla. Pero estas protestas, mayoritariamente juveniles, liderada por gente profesional en muchos casos, que en vez de irse a Estados Unidos han decidido quedarse en Puerto Rico para tratar de salvar, orientar y hacer triunfar a su país. Que lamentablemente al juicio de tantos estadounidenses es una isla como de otro país, pero no es así. Son ciudadanos americanos, American citizens, y no merecen esa categoría de segunda clase. ¿Por qué? ¿Porque hablan español? ¿Qué les pasa a los racistas que miran a Puerto Rico como si fuera una colonia e insisten en que seguirán siendo tratados como tales? Pues Puerto Rico ya demostró al lograr quitar al inmoral de Ricky Rosselló, Ricardo Rosselló, que sencillamente el despertar de los pueblos es cada vez más evidente. Ya las tácticas viejas, los modales, los métodos arcaicos del siglo XX, de esta clase social, de esta élite política, ya no funcionan con nosotros, porque estamos despiertos, estamos educados, orientados, ya sabemos muy bien lo que queremos. Y ante todo es retomar nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía y hacernos nosotros mismos, la gente, los amos de nuestro destino, y no de que desde otro lugar lejano, de gente que no tiene nada que ver contigo y no les importa tu destino, decidan el futuro de tus niños, porque en Puerto Rico hay demasiados niños sufriendo a estas alturas, en este 2019, desnutrición crónica. ¿Ok? No es correcto tratar a Puerto Rico como se le ha tratado. Y me alegro mucho y les digo, celebren la victoria, mis hermanos puertorriqueños, que quizás estén escuchando esta emisora, porque WRMI también se escucha en Puerto Rico, en el Caribe. Boricua, que me escuchas, gracias por hacer esto. Gracias por protestar y demandar que te respeten. Estoy orgullosa de lo que has hecho. Te lo merecías y ya era hora. Lo que ahora sigue el camino. No te detengas. Sigue y llévalo hasta el final. Triunfa. Porque si dudas por un momento, habrá un retroceso en la victoria y no las pueden quitar. Porque ya sabemos que cuando no estamos dispuestos a seguir una idea, un plan, un propósito, una revolución de cualquier categoría, sea pequeña o sea masivamente fuerte, todo cambio social es reversible. Y ustedes tienen que lograr en Puerto Rico que esta victoria no sea reversible, que se cemente y quede como un logro indudable del pueblo de Puerto Rico en los capítulos de su rica historia. Estados Unidos se beneficia mucho de ustedes. Son como unos 74 millones anuales. ¿Y cuántas empresas se han enriquecido con tu desgracia? Demasiadas. Porque el dinerito que te dan a ti
que ya es casi imposible discernir cuál es la verdadera cifra. Ya ves que un periodista por aquí puede decir, el dinero que le hemos dado a Puerto Rico son 20 billones. Otros lo inflan a 4.000 millones. Y ya sabemos que hasta el presidente Trump, de la nada, se ha inventado una cifra. Y Trump ha dicho que en asistencia después de la tormenta esta de María, en ayuda humanitaria a Estados Unidos supuestamente, según Trump, ha sido como unos 91.000 millones. Y es una cifra fraude, eso es falsa, es mentira total. ¿Por qué? Porque esa actitud tan despreciativa, porque les repito, lo que dicen los independentistas, que durante demasiados años fueron investigados y que es algo inmoral por el FBI, que hace un buen trabajo en algunos lugares, pero que no había por qué. No podía existir ningún organismo legal. Lo que llaman, por ejemplo, las carpetas. O sea, a ningún boricua, an American citizen, a ninguno de estos puertorriqueños independentistas se le podía investigar, se le podía seguir, se le podía archivar un expediente, un file. Y mucho menos a los que sencillamente iban a las plazas públicas a escuchar a los independentistas. Pero lo que decían ellos, de que Puerto Rico es sencillamente una colonia moderna, muchos políticos, muchos aquí en Estados Unidos lo piensan. Y cuando vemos, por ejemplo, la actitud esta descarada de Ricardo Rosselló, el ex gobernador de Puerto Rico, que renunció porque sabía que al otro día ya le iban a hacer un impeachment, ya lo iban a sacar. Cuando esa gente se atreve en mensajes de texto con sus amigos a de una manera tan fea, tan triste, burlarse de las muertes, las víctimas de Puerto Rico, lo que demuestran nuevamente es que ellos también desprecian el estatus de Puerto Rico. Y eso es algo que tiene que cambiar. Yo no voy a proponer ningún camino específico, como respeto la soberanía de cada pueblo. Yo espero que los puertorriqueños escojan su destino, que sean felices, que sean dueños de sus gobiernos, de sus leyes, que puedan ser libres de verdad para desarrollar un plan económico para el país que realmente los libre del déficit, que puedan recuperar la fuerza económica que una vez tuvieron, porque respetamos en Moderna el libre albedrío, ¿no? La soberanía de los pueblos, pero ante todo, yo lo que espero es que esa unión de tantas fuerzas políticas distintas en Puerto Rico, esa reconciliación de la derecha, de la izquierda, de los viejos, de los jóvenes, de los pro establecimiento y los independentistas, toda esa gente, todo ese pueblo digno que se rebeló en nombre de su propia causa, porque ante todo lo que quieren es ser tratados como hombres y mujeres dignos, deshacerse de toda esa lacra de la corrupción y del status quo. Que ese fervor, esa indignación, ese deseo de crear un Puerto Rico mejor, que no se duerma, que no tome un descanso, sigan así unidos, que estoy segura que van a poder lograr un espacio de diálogo nacional, de ideas reales, no estas fantasías que tanta gente, tantos entrepreneurs, tantos empresarios quieren venderles a ustedes, que terminan siendo a veces burbujas, pirámides, fraudes, que realmente puedan, una vez
ya quitado del panorama a toda esta gente acusada por el FBI de ser corruptos, y que en un ambiente de paz, de estabilidad, puedan realmente tomar las riendas del poder y establecer una ruta adecuada para ese bonito país que espero algún día conocer en persona. Ya sabemos que la realidad de este mundo a veces es un poco difícil de discernir, porque no todo el mundo puede dedicarse a lo que es el activismo, a soltar todo lo que están haciendo e involucrarse en estos temas, en estas causas sociales. Pero hay que hacer un esfuerzo, caballeros, porque si nos entretenemos, si nos dejamos llevar por las circunstancias, vamos a terminar vendiendo el futuro de los descendientes. Hace poco nos rozó prácticamente un asteroide llamado Asteroid 2019 OK. Este asteroide no fue visto hasta que ya nos había pasado. Aquí, desde el planeta Tierra, ni con anteojos se podía mirar, porque sencillamente el sol no brilló sobre su superficie, y así fue. Si hubiese estallado en la Tierra este asteroide, si hubiese sentido como una explosión nuclear de 10 megatones. Es lo que llaman los científicos y astronomers, llaman City Killer Asteroids, asteroides que pueden asesinar a ciudades enteras. Y ya ven, como el universo es un gran misterio, a pesar de todo lo que se ha estudiado, claro que ya nos cuentan que estamos en la séptima y última faceta del universo y que dentro de un tiempecito, quizás no estemos aquí cuando el universo que sigue expandiéndose dejará de existir, pero hay tanto misterio todavía. Desconocemos tanto que ya ven cuán cerca podemos estar de ser aniquilados por un asteroide. Por eso les digo, hay que tener conciencia social. Tenemos que tener los ojos abiertos. Reconocer que la realidad es muy compleja y que nos quieren entretener para mantenernos dormidos en los laureles. Pero te quiero despierto, compatriota cubano que me estás escuchando, con tu radecito de onda corta, en las provincias orientales o en el malecón, porque hubo un reporte que uno de nuestros hermanos conectados a la onda corta pudo escuchar a WRMI en el malecón. Así que, cubano que escuchas, te cuento que en el mundo de afuera, que yo sé que tú estás muy conectado porque muchas veces ustedes en Cuba conocen más los acontecimientos sociales, culturales de Estados Unidos que nosotros mismos. Cubano, observa lo que ha ocurrido en Puerto Rico. No basta ser una colonia de Estados Unidos para ser feliz. Que hay demasiados anexionistas siempre conectados a lo que es las migajas que caen de los proyectos estos de subversión, anexionistas, que quieren ignorar las demandas morales que nos dejó escrita José Martí. Cubano, observa cómo anda Puerto Rico. Que ese pueblo digno ha tenido que sacar la frente por sus muertos que fueron tan despreciados por su corrupto gobernador. Ese pueblo ha tenido que salir a la calle para demandar que sus políticos, que son unos esclavos serviles a Washington, D.C., políticos que le da tres pitos lo que pasa a su vecino y lo único que están pensando es cómo agradar a los que están en el norte para ellos poder seguir con la trama esa sabrosa de la corrupción política. Seguir ganando, enriqueciéndose, que son familias corruptas. Ya tú ves cuál es el destino de una isla en el Caribe, que
recuérdate de la frase, 2 alas del mismo pájaro. Puerto Rico, nuestra prima hermana, una isla en el Caribe, con estatus de Commonwealth, una colonia de Estados Unidos. Mira cómo tiene que luchar, mira cómo sufre la degradación, la humillación nacional de tener una clase política decidiendo todo su destino. Eso no es libertad. ¿Qué importa si puedan algunos dentro de la isla? Porque no todos. Hay miles de puertorriqueños viviendo bajo el requerimiento federal de los niveles de pobreza. Niños desnutridos, familias sin electricidad. Esa gente boricua que vive en la pobreza está muy consciente de que ser una colonia de Estados Unidos no implica éxito económico, que están en la bancarrota y ni siquiera tienen la libertad de poder declararse en bancarrota. No pueden hacer nada siempre tanto permitan que los políticos estos corruptos e inmorales decidan su destino. Por eso, ese pueblo puertorriqueño salió a la calle y con gran fuerza, con un puño alzado, con la gran indignación, pudo deshacerse de Ricky Rosselló y le demostró al mundo de que ellos no son lo que tantos pesados y desagradables chistecitos hacen siempre de ellos. Ellos no son unos niñitos malcriados, no son unos mantenidos. Puerto Rico trabaja, lucha y se hace dueño de su destino. Observa, cubano, ¿cuál sería el resultado, en el mejor de los casos, de tú renunciar a tu soberanía? Sé libre, mejora tu país. Mis amigos cubanos y puertorriqueños, mejoren sus países. Háganse dueños y amos de su destino. Que el éxito y la felicidad están a nuestro alcance. Lo podemos lograr si ante todo tenemos conciencia social y la fuerza de seguir en lo que hacemos. Porque la lucha política es difícil, agota, nos hace sudar, duele, se pagan consecuencias, pero al final podemos dormir con la conciencia limpia de que hicimos todo lo posible dentro de nuestros limitados esfuerzos humanos para finalmente lograr una vida mejor para los nuestros. Los quiero con el alma y aquí siempre me tienen, en Moderna, dispuesta a apoyarlos en ese camino difícil de ser libre de verdad. Chao, sigan fuertes.